El pan francés es, sin lugar a dudas, el elemento más representativo de la panificación yucateca. Conocido de forma coloquial como barra, tiene estrecha relación con la gastronomía y es parte de nuestra cultura. El origen del pan francés proviene de los panaderos europeos que, huyendo de los tiempos álgidos del centro del país, llegaron al sureste con la tradición de la panadería del viejo continente. Sin lugar a duda, su origen es el baguette francés y con el paso del tiempo fue tomando características únicas, convirtiéndolo en un ícono de la panificación yucateca. Nace, como tú habías comentado, por esta ola de, de los franceses. De hecho, nace en el tiempo de Maximiliano. Entonces, pues las comunidades francesas que llegaron acá a Yucatán querían imitar lo que era el baguette francés, lógicamente. Entonces, al querer imitarlo, realizan los primeros pan franceses. De allá viene su nombre, del pan francés. Pero, lógicamente, la diferencia que tiene es que acá lo hicieron con un horno muy parecido al que se utiliza en Francia, que es un horno de leña y piedra, pero acá no le hicieron lo que viene siendo los cortes característicos que le hacen en Francia. Sin embargo, las fuentes coinciden en que la panadería Los Catalanes, ubicada en el barrio de Santa Ana, fue conocida por vender ese pan que llevaban hasta las puertas de los hogares a principios del siglo XX y hasta los años 50. Se dice que el pan era transportado en mulas que tenían cascabeles como distintivo de que rico pan llegaba a las casas meridanas. El reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.